Buenos días a todas y Buenos a días. Buenos todos, días. porque tenemos aquí al licenciado Adriano y a muchas compañeras. Primero, gracias por cambiar la fecha. Como ayer era día del trabajo, pues lo quise respetar y no sabía si todo el mundo, a veces los días libres uno también tiene compromisos familiares, porque los usamos para eso. Sí, Y sí, creo que esta es una excelente oportunidad de reunirnos y de hablar de cosas muy interesantes, porque lo quería hacer más tarde, o sea, lo tenía para junio por allá trabajar esto, pero vamos a iniciarlo porque yo creo que hemos llegado a un punto de estrés muy grande. Y como yo les he dicho ya en varias ocasiones, el estrés sí nos mata. El estrés nos cambia la circulación, nos cambia la respiración y eso significa que nos cambia la oxigenación y entramos en estrés y entonces ya no podemos abrir todas las otras puertas de gratitud, amor, etcétera, etcétera. Y quería pues comenzar a hablar sobre estos temas que son muy, muy interesantes y voy a recuperar las que oyeron la parte cuando comenzamos Aida y yo, porque yo estaba aquí con dos computadoras y digo yo que enredada y por supuesto estaba estresada. Entonces, Adriano nos comentó, que ahora voy a abrir para que nos comente apenas hable qué es lo que pasa, nosotros somos la primera generación en el mundo que llega a estas edades con esta vitalidad y este nivel de participación. Tenemos que comprender eso. Nosotros seguimos participando. No quedamos guardadas, nadie nos relegó a un segundo lugar, y eso significa que no quedamos en estado de protección, sino que seguimos siendo las responsables de muchas cosas. Y las que somos mamás o las que somos tías o las que todavía trabajamos, estamos con una mente abierta como lo puede tener un muchacho de 30 años. Y resulta que las cosas que pasan a nuestro alrededor son muy complejas. Y la mayoría, que voy a enlazarlas para que Adriano nos hable de la parte de tecnología, es que estamos en una era tecnológica. Y al estar en una era tecnológica, nosotros no nacimos en el borde, porque todas más o menos nacimos posterior a la Segunda Guerra Mundial o ahí en el medio, o un poquito antes, un poquito después. Y eso fue la Segunda Guerra Mundial la que abrió la era tecnológica a los seres humanos, o sea que la abrió para todo el mundo, dejaron no solo de usarla en armas, sino que pasó a ser tecnológica. Nuestras madres compraron las primeras lavadoras, porque vamos a echarnos para atrás. Ustedes saben cuánto ha cambiado la tecnología de la primera lavadora, esa que solo batía, uno tenía que sacar las cosas, lo metía en un rodillo, el rodillo daba vuelta, etcétera, etcétera. Pero hoy también nos enfrentamos a una lavadora que tiene que darte un manual para saber cuántos botones tienes que apretar. Y si lo apretaste mal, entonces se formó el lío. Y asimismo la parte tecnológica y la parte toda, los carros cambiaron de los carros de cambio a los carros automáticos y ahora vienen carros que hablan solo y te están hablando y tú no sabes cuál es el enésimo botón que tienes que apretar para que el carro se calle y entonces te avisan si la llanta le falta aire y tú entras en estrés en la mitad de la calle y piensas que tienes que conseguir enseguida un lugar para llevar el carro y resulta que te está avisando y que la mayoría de las llantas que estamos usando ahora necesitan horas para perder peso, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, como nosotros tenemos un pedazo del conocimiento y otro pedazo no, pero estamos en ese conocimiento, hemos tenido que aprender a usar carros. Yo que manejo casi todos los carros de mis hijos, por ejemplo, el de Adriano no usa llaves, es un botoncito, pero como se me quede eso allá dentro del carro, contigo viene como está. O sea que tengo que estar pendiente y eso lo acaba de explicar Adriano. Mi cabeza solo piensa que el carro se enciende con una llave. Entonces, si yo no veo la llave, mi cerebro tiene que buscar en otro lugar ese acomodo. Entonces, siempre estamos castigándonos de una manera enorme sobre esta situación. Y sería muy importante, Adriano, para que quede grabado, que tú nos repitas toda esa parte que en cambio, gracias a la tecnología, estamos aquí reunidas, personas que ni siquiera nos conocemos,
Y hay personas aquí que todavía no nos hemos visto la cara y ya somos grandes amigas, o sea que podemos irnos a vivir a Marte también de esa manera. Buenos días, ¿cómo están? Perdón que Buenos las días. estoy viendo hacia acá porque tengo la pantalla mía acá, pero en realidad la cámara está del lado de acá y así las veo a ustedes. Sí, como comentaba anteriormente, y voy a relajar un poquito la conversación porque voy a hablar de mi mamá y no de la doctora Eneida. Eh, yo siempre hago el ejercicio constante porque entiendo que definitivamente, y lo voy a decir de una manera muy respetuosa, todos los seres humanos envejecemos en nuestra vida. Creo que el ejercicio de envejecer es un ejercicio de entendimiento y de conciencia. Y si hay una cosa que el haber trabajado todos estos años con mi mamá y acompañarla es entender que en realidad el envejecer, porque digo, ya yo también tengo 40 años, es un proceso de entendimiento y de paciencia, porque definitivamente, como estábamos hablando anteriormente, yo a veces, por ejemplo, la veo a ella tan estresada con algunas cosas de tecnología, para decirlo de esa manera, y yo le digo a ella, tienes que ser más gentil con con tu propia mente, porque definitivamente no es fácil. O sea, yo ni me imagino, y ahora que ella lo mencionó, ahora que la estaba escuchando, ni siquiera hablemos sobre la tecnología de la computadora. O sea, ¿cuántas formas de conducir ustedes han tenido que aprender en su vida? ¿Cuántos tipos de automóviles, cuántos tipos de batidoras, cuántos tipos de electrodomésticos han tenido que ustedes aprender? Porque definitivamente el bagaje de la evolución en la tecnología, en el funcionamiento del mundo por el que ha pasado el mundo en los últimos 40, 50, 60 años ha sido significativo. Yo nada más tengo 25 años más o menos adulto, funcional, y el mundo a mí a veces me parece altamente complejo. Y como yo le digo a veces a mi mamá, tienes que ser dócil con tu conocimiento, porque no siempre es fácil ubicarte en el instante de que yo a veces le digo, no, es que lo que pasa es que yo necesito este documento en este formato. Y ella me dice, no, es que yo no sé hacer esto. Y yo le digo, sí, sí lo sabes hacer. Solamente que, claro, tú en tu cabeza la palabra formato es un archivo de este tamaño de información en el cual tienes que buscar con calma para saber, porque tiene mucha información sobre qué puede pasar, qué puede ser un formato. Y le pasa, por supuesto, que a todas ustedes. Y eso es algo que en realidad deberían sentirse agradecidas de esa cantidad de información que tienen por ese caminar de ese desarrollo histórico tan importante, porque definitivamente, por supuesto, es normal que les produzca estrés en un mundo tan cambiante. A mí a veces, mi mamá acaba de utilizar el ejemplo de la llave. Y por ejemplo, cuando yo me compré ese carro, la primera vez que yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la llave? O sea, que si necesito la llave, ¿qué hago? Porque aquí no hay donde meter la llave. O sea, ¿qué pasa si el carro no prende? ¿Qué hago si el carro no prende? Porque yo también aprendí a arrancar carros empujándolo y sacándole el clutch y arrancándolo. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago si yo necesito arrancar este carro de otra manera? Entonces, definitivamente el proceso de la evolución en la tecnología en general de todo, desde el instrumento que utilizan para producir puré porque hoy todo es diferente. O sea, la Thermomix es un robot de cocina que tienen en su casa y hay miles de personas que utilizan su Thermomix hoy, pero que también tienen el mismo conocimiento ancestral de cómo hacer esa salsa desde hace 50 años. Entonces ahora, saber esas dos cosas representa una enorme cantidad de información y, por supuesto, ninguna mente funciona tan rápido como para ir de, recuerda espesar la salsa con la maicena durante 40 segundos y la tienes que ir revolviendo en la temperatura esta, a recordar en un segundo del otro lado cuál es la receta inmediata y la codificación de lo que tienes que escribir en la Thermomix para sacar la misma salsa. O sea, ese salto no se hace, ustedes no son una computadora, no, tienen que ser pacientes y decir, dame un segundo. Y a veces yo se lo digo, mamá, concéntrate, porque yo sé que tú lo sabes hacer, pero no te sobreestreses inicialmente, porque
no es, y como inició la conversación, no es, al contrario, el neófita en la tecnología es una persona que no usa tecnología. Mi mamá está peleando porque tiene dos ángulos diferentes en dos computadoras distintas y en el celular está escribiendo órdenes de otra cosa. Y ustedes, por ejemplo, han hecho un trabajo increíble. Yo le hablo a mis amistades sobre el proyecto que ustedes tienen de estas reuniones virtuales. Y siempre le digo, la verdad es que es impresionante el ejercicio de superación a la tecnología en el que ustedes mantienen, porque ustedes, o sea, ustedes no lo ven así, pero ustedes han creado como si fuera un proyecto de una microuniversidad de estudio de posteriores, en donde simplemente ya saben tantas cosas que han decidido autoenseñarse nuevas cosas a través de la distancia de manera virtual. O sea, eso es algo que en pandemia el 99% de la población del mundo no sabía hacerlo. Y ustedes lo han convertido en un sistema en donde ya les parece tan normal que les agrada hacerlo. Yo conozco todavía personas cercanas a mí que yo le digo, no, vamos a reunirnos en virtual y les desagrada tener que hacerlo. Y en cambio yo a ustedes las veo aquí conectadas y a veces las veo en otros países, en otros lugares. O sea, ustedes buscan la conexión sobre la paz que les produce poder mantenerse cerca. Y eso es una gran evolución. O sea, de verdad, y yo siempre se lo digo a mamá, esto es, ustedes deben aplaudirse significativamente por esto que ustedes hacen, porque no es algo fácil, no solamente no es algo fácil de hacer, haber logrado que se sintiera cómodo para ustedes es algo que representa un enorme desarrollo intelectual y una prueba gigante sobre su gran intelectualidad, porque ustedes se sienten cómodas aprendiendo de una manera en que la mayoría de las mentes adolescentes que están en la escuela odian hacer. Los adolescentes odian aprender de manera virtual y ustedes todas las semanas buscan un tema nuevo con un proyecto nuevo para ver qué más pueden aprender. O sea, si eso no es una señal de gran intelectualidad, no se me ocurre qué más puede serlo. Y siempre se lo digo, mamá, esto es importante porque el adulto mayor tiende siempre a preocuparse por las cosas que siente que pierde y que no va a lograr hacer, y a veces no se fijan en las grandes cosas que logran hacer todos los días sin notar lo difícil que es en realidad eso. Y la realidad es que esas cosas ustedes las logran hacer porque tienen una experiencia gigante en miles de cosas. Yo a veces le digo a mi mamá, o sea, a mí me encanta quedarme aquí escuchándolas porque yo aprendo miles de cosas aquí de ustedes. O sea, y yo a veces le digo a mis amigos, o sea, es una maravilla poder conectarse aquí un jueves y yo sentarme una hora a escuchar la experiencia de tantas personas que han vivido tantas cosas tan importantes y yo aquí de gratis escuchándolas todos los días. Es como si yo tuviera un TED Talk personal aquí de la experiencia de todos ustedes todos los jueves. Y la verdad que es maravilloso y de verdad que es digno de aplaudirse y yo se los digo honestamente, ustedes deben sentirse muy orgullosas del proyecto que ustedes han armado. Porque si eso no es una señal de evolución intelectual, no, ni se me ocurre que podría hacerlo. Realmente te agradezco mucho esto, Adriano. No sé si alguien quiere agregar algo más para que sea un testimonio. Creo que Lehmann antes había dicho unas palabras respecto a eso. Bueno, sí dije que muchas gracias, Adriano, porque en realidad a veces, así como Eneida, me frustro con la tecnología y agradecerle a Adriano su paciencia, porque no todos los jóvenes que tienen esa paciencia de ayudar y de enseñar, es lo que iba a decir. Y al Adriano explicar eso, a mí me ha pasado igual con las llaves de carro. Mi carro sí tiene la llave normal, pero donde me dan una llave de esas donde tú aprietas, yo hasta olvido cómo manejar del nerviosismo. Entonces sí pasa pero dentro de esto, mira, el estar en el grupo y veo que Neida, Dolores, todas en algún momento, no, en muchos momentos nos han enseñado cosas y no crea que a mí me quedan las ganas de aportar en ese sentido también. Todavía no lo he hecho, pero no lo he hecho porque la parte tecnológica
no la manejo lo suficiente. Pero estoy en eso y eso me motiva porque yo en estos días tengo una persona que tiene una escuelita y le digo, voy a ir a la escuelita porque necesito que me ayudes a poder hacer PowerPoints. Lo hice en su momento, pero ya se me ha olvidado. Recordar cómo hacerlo porque en algún momento yo también quisiera contribuir con algún tema. Entonces, ahí esto nos ayuda a, wow, yo también lo quiero hacer si ellas lo han podido hacer en algún momento, algún tema de los que en algún momento yo trabajé, quiero poder aportar con él, pero la parte tecnológica es la que me retiene bastante. Entonces, el oír a Adriano decir eso me da mayor interés en seguir creciendo y escuchando y en algún momento daré un aporte valioso. Ahora que dice eso, y disculpa, mamá, que te voy a robar un segundo. Voy a prepararles, denme como un par de semanitas y les voy a preparar una presentación sobre inteligencia artificial y herramientas nuevas, porque ahora han salido unas cosas que hacen 1000 veces más fácil lo que usted quiere hacer. O sea, ahora hay unas plataformas en donde esa idea que usted tiene, usted literalmente nada más la escribe. Yo quiero una presentación que tenga un fondo rosado y que tenga imágenes de esto, de esto, de esto, que sean 10 diapositivas, que tengan esta información. Y usted escribe la información y pone enter y se lo hace entero. Usted nada más dice, ah, listo, perfecto, no me gusta este rosado, póngame otro rosado. Así, así tal cual. Y es una cosa de verdad que es sorprendente. Lo que está haciendo, lo que está haciendo la inteligencia artificial ahorita mismo como herramienta en el desarrollo del mundo, de verdad que es algo sorprendente. Yo les voy a armar una pequeña presentación para que vean lo que hay, porque así como pues han aprendido a utilizar 37 máquinas de fotocopiadora, fax, 16 tipos de teléfonos, ustedes pasaron por los teléfonos hasta de automóvil. A mí, yo, por ejemplo, yo hasta el sol de hoy nunca he entendido cómo funcionaban los teléfonos de los carros. Ni siquiera sé cómo funcionaban. No sé qué tecnología utilizaban los teléfonos que tenían los automóviles. Han pasado por teléfonos troncales, han pasado por celulares, han pasado por de todo. Entonces, definitivamente yo creo que mejor que nadie, de hecho, yo creo que una vez conversando con mi mamá hace mucho tiempo, algo estábamos hablando, o yo estaba hablando con mi hermana de este tema de la conducción y de los automóviles y de este tema de la tecnología en los carros, yo le decía, hay más probabilidades, si yo tuviera que volar una nave espacial, o ustedes tuvieran que manejar una nave espacial, hay más probabilidades que ustedes supieran cómo hacerlo, porque su mente ha hecho más cambios en el proceso de aprender a conducir algo que yo, lo cual quiere decir que es muy probable que ustedes sean mejores para encontrar una solución de adaptabilidad en ese ejercicio que yo, solamente porque su cerebro lo ha hecho más veces. Es cierto. Entonces, eso es algo importante de lo cual tienen que ser conscientes, porque no es un proceso de desesperarse, es ser conscientes con el ejercicio propio de lo mucho que han aprendido. Y eso es importantísimo. Es muy Muchas cierto, gracias. porque la primera vez que un doctor me preguntó que podíamos hacer la reunión virtual, en lugar de yo tener que coger el carro e ir a la oficina de mi doctor, porque tenía la práctica de esta clase, yo dije, sí, claro, ¿cómo no? Es una aplicación chiquita, pero que me pareció muy natural que hiciéramos la entrevista así o hablar con el doctor virtualmente. Así que, y yo comencé con mi papá escribiendo en una Smith Corona y luego cuando trabajé en la Shell en Panamá, tenía Telex, tenía IBM Cards, tenía todas las computadoras que han existido, yo las he usado hasta hoy. Así que totalmente estoy de acuerdo con Adriano que hemos tenido una vida muy productiva y hemos aprendido mucho y todavía mucho que aprender, pero me encanta la idea de la clase porque esa es otra cosa que no sé, es el AI. Así que gracias por todo, Ya se nos Neida. comprometió, así que yo lo corretearé para Adriano. que quede listo. Yo quiero felicitar a Adriano por la parte que dijo que tiene paciencia
con su mamá. Imagínate que Neida, que está bien instruida y avanzada en esto, a veces se pierde y él le insiste con esa paciencia, porque yo con una de mis hijas sí puedo preguntarle eso, pero la otra, ¿qué va? Yo ni para qué pierdo tiempo, la gente no tiene paciencia para eso, porque claro, ya ellos manejan todo lo que nosotros a veces estamos trabados. Pero bueno, ahí vamos. Gracias, Adriano. A Bueno, la ahora yo orden, les a la voy a orden. explicar, vamos a unir esto con el estrés, porque eso es lo que nos produce la tecnología, pero no solo es la tecnología. Y vamos a entender qué pasa en nuestro cerebro y por qué nuestro cerebro entra en estrés, cuál es la razón de ese estrés. Nosotros, como dije al principio, para que no perdamos el hilo de conducción de lo que estamos hablando, estamos viviendo una era tecnológica con un cerebro, eso pasa con todos, esta clase también les va a decir por qué los adolescentes y los niños también reaccionan así. Nosotros hemos entrado en una era de cambio con un cerebro que todavía no está del todo maduro. O sea, nuestro cerebro todavía guarda miedos que vienen de la época de las cavernas, para decirlo de alguna manera, y no tiene los mecanismos técnicos, vamos a llamar así, los relays necesarios para salir de los cuadros. O sea que cuando entra en un cuadro de estrés, se queda en el estrés. En vez de agarrar y tomar información, voy a decirlo por ejemplo con la llave, ¿no? Como mi cerebro tiene un clic donde ya estaba guardada la llave y la llave es la que prende el carro, él tiene que cambiar ese clic por el botón y como no sabe qué hay detrás de esa tecnología, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando tecnología procedimentando, o sea que lo único que hacemos es que apretamos los botones. Cuando los botones funcionan en orden, y por eso es que los muchachos tampoco nos los quieren explicar, porque ellos tampoco lo entienden, ellos saben que eso se aprieta así y se acabó. Unos tienen un poquito más de paciencia y entonces aprietan los botones con calma y entonces nosotros copiamos los botones con calma y los podemos hacer. Pero nuestro cerebro, ni el de ellos ni el nuestro, está preparado para eso. A la vez, así como estamos en esta era tecnológica, estamos en una era de gran crisis, yo la voy a llamar social, para no hablar de guerras, ni de política, ni de nada de eso. Nosotros estamos en un cambio social enorme, el mundo se está girando al revés. O sea, ya las clases sociales ya no están claritas una cada una en su lugar. Todo el mundo quiere ascender, tener más bienestar, estar mejor, pero resulta que el sistema económico es una traba, porque nuestro sistema económico está diseñado para que algunos pocos tengan mucho, algunos nos quedamos ahí en el medio del bienestar, pero hay demasiada gente abajo, porque también hemos crecido de manera exponencial. Hay más gente en el mundo que comida, alimentos, etcétera, etcétera. Y eso está trayendo un cambio revolucionario y violento, porque no hay tiempo, no hay el tiempo para gestionar cambios lentos. Entonces, se gestionan cambios en todas partes. Y cambios que además a nosotros nos llega la noticia enseguida. Antes, todavía hablando siempre de cada uno de nosotros, cuando yo tenía 12 años que vivía en Italia, yo tenía que escribir una carta para que 5 días después le llegara a alguien en Panamá, para que 5 o 6 días después me llegara a mí. O sea que cuando me contestaban la carta ya yo había tenido que solucionar el problema o las cartas simplemente eran sociales, pues uno escribía lo que uno le pasaba y se acabó, porque no había esa prontitud de ahora que tenemos, por ejemplo, el celular. Hay gente que va, perdón lo que voy a decir, está en el baño, está cocinando, está viendo el celular y entonces resulta, como pasa ahora en el chat de las primas, que hubo un terremoto enorme en Chile. Entonces yo tengo amigas en Chile, comencé a escribirles paralelo a esto, además de todo lo que Adriano me estaba conversando y yo cambiando de 2 computadoras, mi cerebro se tuesta, se llena de tanta información continua que como no la puede automatizar, para procedimentar eso tiene que estar automatizado, que era lo que nos pasa con la llavecita. Ya la llave significaba prende el carro, abre la puerta,
todo lo que se abría con llave, que ahora se abre con botones y dentro de poco al comando de nuestra voz o de nuestros movimientos. Hay muchas lámparas que ya solo movemos la mano y la lámpara se enciende. Nadie sabe cómo funciona eso, se llaman vibraciones, pero yo me lo pregunto todos los días cuando prendo lámparas así con un clac, cómo esa lámpara puedo yo tener la misma vibración y el otro la misma vibración y el otro la misma vibración y etcétera, etcétera. Y por qué cuando tiro la puerta la lámpara no se prende. Todas esas cosas hacen que nuestro cerebro se tueste, pues para decirlo de alguna manera. Porque nuestro cerebro tiene dos mecanismos básicos para funcionar. Hay miles, pero los dos más claritos para manejar con ustedes, ya yo se los he más o menos enseñado, y es que el cerebro tiene 3 niveles, yo se los expliqué, hay una clase grabada, la voy a buscar para ponérselas más cerquita en el chat, pero el cerebro tiene acá arriba su cerebro frontal, después tiene todo este cerebro medio, y acá abajo está nuestro cerebro motor. Ese cerebro más bajito que evolutivamente fue el cerebro que nosotros llamamos cerebro reptiliano, lo compartimos con todos los animales. Cuando solo se activa el cerebro reptiliano, nos volvemos animales, no tenemos este cerebro frontal acá arriba controlando, entonces pateamos, lloramos, es lo que le pasa a un niño cuando se pone bravo, ¡pah! Se tira al piso y le hablamos y ese niño no está ni oyendo lo que le estamos diciendo. Lamentablemente ese cerebro reptiliano demora mucho tiempo en calmarse y no tiene conexiones en ningún lado si no está maduro todavía el sistema frontal. O sea, hasta que el frontal no le dice yo tengo la solución, este cerebro sigue llorando. Y si ustedes unen lo que yo les acabo de explicar, entonces, como nosotros en el cerebro frontal no tenemos toda esa información, porque todavía el cerebro está buscando acá en el cerebro medio, que es donde archivamos todas las cosas, está buscando una llave, y nosotros lo que estamos buscando es un checherito chiquito que basta con apretarlo, o sea, un sistema de estos que uno aprieta, y que cada uno es diferente, hay que estar leyendo aquí señitas y dibujitos. Ellos tratan, la tecnología trata de usar iconos, o sea que por ejemplo tiene una casita para Netflix, o tiene un chéchere para algo, pero para eso, para que el cerebro logre seguir procedimentando. Ese momento en que se nubla el cerebro, los sistemas que nos gobiernan, entonces comienzan a emitir una serie de sustancias y ni siquiera vemos la bendita pantalla, igualito que el niño cuando está bravo. Esos sistemas entonces desregulan nuestro cerebro y nuestro cerebro entra en incertidumbre. Él entra en incertidumbre, y apréndanse bien la palabra para que no empiecen a pensar inmediatamente en me dio miedo, me sentí mal, etcétera, etcétera. No, en el momento que se bloqueó tu pantalla y tú no sabes ni qué apretar, y entonces voy a agarrar las palabras de Adriano, que sé que nos está oyendo, yo comienzo a apretar de todo. Y claro, si empiezo a apretar de todo, entonces sí que desregulé todo y se forma el lío. Cuando estoy tranquila y mi cerebro no está en incertidumbre, mi cerebro comienza a reaccionar de una manera diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo no dejarlo entrar en incertidumbre? Porque si no, este cerebro, que está regulado además por dos sistemas grandes que se llaman simpático y parasimpático, nuestro cerebro es una computadora. Y él va regulando miles de cosas, la presión, la sangre, las sustancias en el cuerpo, la cantidad de sangre, de adrenalina, la homeostasis del cuerpo es una locura. Ahí le veo la cara a Audi, que también sabe mucho de eso, y uno cuando de verdad aprende eso dice, solo Dios nos pudo crear, porque somos una maravilla. Pero el sistema simpático y parasimpático, que es el que uno activa, vamos a hacerlo muy, muy sencillo, porque tampoco siempre es así, pero el sistema simpático activa y el parasimpático calma. Y eso sucede solo cuando logramos activar el parasimpático. O sea que si el simpático sigue, para arriba,
no nos regulamos más nunca. Por eso es que tenemos que entrar en una cosa que se llama calma, porque solo la calma nos va a regular, y lo que nosotros hacemos es que nos movemos más. O sea, o apretamos más botones, corremos, saltamos, gritamos, entonces, claro, ya se nos formó el lío y comenzamos a excluir cosas, y a nuestra edad, además le sumamos que, bueno, como ya estamos viejas no podemos salir de este lío, eso yo no lo aprendí en ningún lugar. Yo quiero sumarle, porque así es, a todo lo que hemos dicho, porque yo también siempre les repito, los pueblos ancestrales siempre valoraban la sabiduría del anciano. Era siempre un anciano el jefe de la tribu. Era siempre un jefe que tenés más. El problema era para los jóvenes saltar hacia esos puestos. De hecho, en todas las tradiciones chamánicas y eso, el niño que se hacía adulto tenía que pasar pruebas, tenía que subirse a un árbol, pasarse toda la noche en algún lugar con las fieras abajo, etcétera, etcétera. Porque él tenía que demostrar que sí tenía un valor. Mientras fuera niño, no tenía valor. Lamentablemente, justo en el borde de la vida de nosotros, también se comienzan a desacreditar muchas formas de autoridad. Por eso yo digo que nosotros estamos en una crisis social. Más o menos hasta el borde de la Primera Guerra Mundial, la ley, todas las normas eran regidas por el padre de familia, que él era el dueño absolutamente de todo. Te casaban con quien a ellos se les daba la gana, vamos a decirlo de esa manera. Te repartían la tierra que querían, y había inclusive una hegemonía del hijo mayor. El hijo mayor era el que iba a heredar absolutamente todo, no se podían ni quitar los patrimonios, y todos los demás estaban ahí como en filita, como los príncipes que están de reemplazo, nada más que si le pasaba algo a alguien. Ese sistema está guardado en estos tres niveles del cerebro. El cerebro medio yo tengo una gran amiga, la doctora Alicia Brostella, que ella le llama a ese cerebro medio el archivador. O sea que archivamos información, información que viene hasta de 5 generaciones para atrás de nosotros. Por eso nosotros también, no sé, cocinamos como la abuela, o bordamos como la tía, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero explicar con ese cerebro medio y el archivo es que lamentablemente ha guardado mucha información negativa. A nosotros sí nos enseñaron diciéndonos, esa puntada no te quedó bien, suelta todo eso, y salía la profesora, ¡bum!, te soltaba toda la basta, y tú veías eso y tú decías, Dios mío, yo tengo que empezar de nuevo aquí ahora mismo. Pero no teníamos ni siquiera el coraje de decir, ¿por qué me soltó eso? Ni siquiera preguntar. Eso es otro de los mecanismos que están impidiendo que nosotros sintamos satisfacción por metas cumplidas, porque todas nos las quitaban, sobre todo a nosotros las mujeres. Vivimos una relación donde los hombres tenían más valor, comían primero, comían lo que se les daba la gana, hacían una serie de situaciones, tenían cuanta mujer querían tener y nadie le decía nada. Pero nosotras, si nos pasaba, si engordábamos, ya dejábamos de ser bonitas. Si no teníamos el cabello largo y nos lo cortaban. Por eso la revolución de la falda corta, la revolución de la mujer con los cabellos que se los cortó, etcétera, fue revolución. Eso fue posguerra, precisamente. Entonces, nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos vivido una serie de cambios y revoluciones muy, muy enormes. Por alguna razón, que todavía yo no he encontrado nadie que me dé una buena explicación, la pandemia nos marcó, porque esa es la otra. Nunca el mundo había sufrido una pandemia donde todo el mundo supiera que había una pandemia, y todo el mundo quedó guardado, y todo el mundo quedó enfermo, y todo el mundo se le murió un perro o un gato, y perdonen la expresión. Eso marcó un principio de incertidumbre que nuestro cerebro sigue usando. O sea, si yo les acabo de explicar que ya nuestro cerebro vive con todas esas marcas de que la cama no te quedó bien hecha, que la basta de la falda. Nuestras mamás fueron las primeras universitarias que hubieron, y eso sí, de verdad fueron universitarios.
Entonces, nosotros no nos ponemos ganchitos. Eso me lo repite Adriano toda la vida. Mami, pero ¿cómo no vas a pensar que tú puedes hacer eso, que tú vives, tú te vas, tú viajas, tú te subes a un avión? El problema es al revés, que entonces nosotros andamos de un lado para otro y están pasando cosas afuera en la calle. Entonces, por supuesto, nos ponemos en más peligro. Entonces el cerebro, cuando entra en peligro, solo enciende el cerebro reptiliano. Y ese cerebro reptiliano dice, huye, vete, desaparece. Eso es lo que dice el cerebro reptiliano, o muerde, o sea, grita. Lo que hacen los niños en kinder, que cuando les van a arrebatar algo que tienen en la mano, que hacen, ¡ah!, muerden nos volvemos animales. Pueden ir hablando si quieren alguna preguntita, porque me interesa mucho que ustedes aprendan eso. En esta reunión de la vez pasada que yo les enseñé, nosotros tenemos una conexión corazón con cerebro, pero esa conexión la tenemos que abrir, que es la clave de relajarnos. No importa el nombre raro que le pongamos, o sea, no importa que estemos hablando de simpático, parasimpático, nervio vago, 20.000 palabras que solo sé que nos van a enredar y no quiero en este momento, porque sé que estamos viviendo más crisis que la que vivió nadie. Si yo dejo que Adriano ahora mismo nos diga y nos exprese sus palabras, los jóvenes deben estar viviendo el doble de la crisis de nosotros. ¿Sabes lo que es que a la edad de ellos tú tengas un país que se desmoronó hace un año y ahora 9 meses después, ¿dónde está su democracia? Tú anoche escuchaste que ya, por ejemplo, el problema de India y Pakistán, que eso nos los legó Gandhi, y ahora resulta que, claro, como hay armas y todo lo demás, ellos pueden paralizar, India puede paralizar, no deja pasar las cosas de Pakistán a India. Ustedes saben que Pakistán e India era un solo país. Y por motivos religiosos, esta es una buena explicación para dar nada más un borde y no irnos a los nosotros nacional. Cuando Pakistán e India se liberan y Inglaterra les dice, o sea, se acabó el colonialismo, supuestamente. Entonces ellos tenían que ser libres, y ser libre también es un pereque. Ese es exactamente el pereque que tenemos ahora, que todavía no somos lo suficientemente grandes para poder manejar nuestras libertades. Por eso estamos en una seria crisis social. ¿Qué hicieron Pakistán e India? Los que no eran, los que no siguen la religión hindú, pues entonces se fueron para el otro lado y quedaron en otra área. Esa gente se exilió, quedó con menos dinero, fue un solo lío. Pero supuestamente, como eso era lo que habían decidido hacer, cada uno se fue para allá. Pero India todavía está, porque eran un solo país, tienen redes de agua, de comunicación, de electricidad que están conectadas, lógicamente, era un solo país, como los pasa a nuestros indios cunas, que uno dice, cónchole, ¿cómo es posible que haya cosas igualitas en Colombia que acá del otro lado? Es que eso era una sola área y todos ellos vivían en el mismo lugar. Entonces ellos cosen de la misma manera que cosen nuestros indios, que en realidad no fueron panameños nunca, porque los panameños nos inventamos después de panameños. Entonces, todas esas situaciones hacen que nosotros agarremos el celular bendito la tecnología esta, y entonces nos llega que ya tienen un solo lío India y Pakistán, y que cerraron el espacio aéreo, y que hicieron otro montón de cosas, y entonces ahora mismo están sin agua de un lado y toda el agua del otro lado. Y así, porque las cosas son así están los Estados Unidos con México, que le acaban de devolver un montón de agua que necesitaban, que está de México. O sea, mientras tengamos que vivir así, esto va a ser una guerra infinita, porque nosotros veníamos de un sistema global y entonces ahora nos queremos como súper separar. Regresando entonces a lo que sí quiero llegar hoy con toda claridad, nuestro cerebro está lleno de incertidumbre, porque no entendió la noticia de India, Pakistán, y ustedes saben lo que hace el cerebro, otra guerra. O sea, ya tenemos a Gaza, ya tenemos a Pakistán, sale un checherito que esta mañana me salió, yo no sé cómo, en mi bendito celular, con un montón de movimiento de guerra en Europa, etcétera, etcétera, y guarden agua, y guarden esto, y los días estos que han pasado, la cantidad de
de problemas que tuvo España, con todas sin luz, Sí. etcétera. Todo eso se suma en nuestro cerebro y nos hace daño. Nos hace daño de dos maneras. Uno, simplemente envejecemos más. No sé cómo decirlo con más rapidez, pero también es lo que le pasa al niño. Yo trabajo con niños con discapacidad y yo trato de explicar, el niño no puede entrar en crisis porque oxigena menos. Y tras que su cerebro necesita un gran bagaje de oxígeno, yo todo ese tiempo, porque ese es el otro problema, que si yo segrego cierta sustancia como adrenalina, etcétera, que me avisa del peligro, necesito, según el nivel de rabieta que me haya agarrado, necesito hasta 7 días para que eso cambie. Ese es el mismo problema de las drogas. La persona drogadicta se mantiene una serie de horas con la droga en el cuerpo. ¿Y qué pasa con esa droga? Al revés de una Ritalina, sino las otras drogas, que también nuestro cerebro sabe generar, y eso es lo que necesitamos generar, esas drogas le permiten vivir en el limbo, pues. Ya entra en un estado de nirvana y ya no le preocupa nada ni comer siquiera. Pero en cuanto el cerebro otra vez deja de estar en ese estado de supereutonía falsa, porque no la produjo el cerebro, necesito más droga. Y eso es lo que estamos haciendo cuando nuestros niños se mueven demasiado, o a nosotras mismas apenas vamos a un médico y decimos que estamos ansiosas o que no podemos dormir, que nos dan para dormirnos de todas maneras. Entonces tú te tomas la bendita medicina para dormir y después de un mes, te la dieron por un mes y eso te debe relajar. El primer día de los siguientes 30 no dormiste toda la noche, porque tu sistema está desregulado. Es como nos explica Audi muchas veces con la comida. Si comemos mucho azúcar, nos vamos para la porra. Y no es que nos va a dar diabetes, sino que le hemos echado tanta fuerza al cuerpo, en este caso, que entonces no podemos estar tranquilas. Y claro, el metabolismo entonces tiene que liberar todo eso, así que a tomar agua, a liberarnos para ver qué día eso se libera. Eso significa que todas estas ideas que nos llegan a nosotros, de las cuales el 95% no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué podemos hacer con India y Pakistán? ¿Quién de nosotros puede hacer algo? Nada, ninguno. Pero ¿saben qué tiene nuestro cerebro bien guardado en cuanto a las guerras? La guerra nuclear. Porque nosotros sí nacimos con el nacimiento de una bomba nuclear. Porque la vimos. O sea, nosotros sí somos la generación de la guerra de Hiroshima, para que nos quede claro el nombre. Eso está en nuestro cerebro. Cada vez que nos dicen guerra, nosotros creemos que nos van a aniquilar. Van a acabar con nosotros. La palabra guerra, por eso hay que entender que lo que tenemos ahora mismo son conductas sociales que están cambiando. Entonces, es como ahora, comenzaron la gente a la calle, ya todo el mundo está guardando vegetales, ¿qué está haciendo para morir mismo? ¿Cuál es nuestro temor más grande? No cómo se va a arreglar y la pelea que tienen el presidente o todo lo demás, la comida. Si de verdad vamos a tener vegetales, si de verdad tenemos agua, si de verdad vamos a tener luz. Por mi casa se fue la luz esta mañana 2-3 minutos. Todo el mundo era la luz, y después nadie escribió, me llegó la luz. Cuando llegó la luz, que fueron unos minutos después, la gente se siguió. ¿Ustedes creen que alguien escribió en el chat? Porque yo estoy haciendo la prueba de cómo funciona nuestro cerebro. Volví a escribir y me dijeron, ay, Eneida, perdone, no te contestamos. Porque eso significa que nunca le dijiste a tu cerebro, ya llegó la luz, ya tengo que estar tranquila. Ni siquiera lo calmamos, sino que no tengo agua, no tengo luz, no me como tal cosa. O sea, la cantidad de cosas que nosotros tenemos no nos está permitiendo eso. Porque no somos la generación de los ganchitos, como dice Adriano. No decimos, ven acá, miren, ya vamos para 5 años, estamos cumpliendo este año, de estar juntas en este lugar. Y ni siquiera cuando no 5, son 5 años. Algunas tienen 4, algunas tienen 3, algunas tienen 3 meses también. Pero tenemos 5 años de estar reunidas.
Y nos reunimos como en un momento de crisis, porque ahora vamos a virar la tortilla. Cada crisis, así como la tecnología nos entró, porque entró una segunda guerra y hubo que mejorar los tanques de guerra, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler entró a Polonia, el ejército de Polonia era de caballos y su artillería eran cañones que había que mover a caballo, como en la era napoleónica. Él entró con tecnología. Y así mismo le pasó a Inglaterra. Cuando Inglaterra por fin entra en la guerra, tuvo que entrenar gente para manejar los aviones de un día para otro. Los pobres muchachos le daban cinco clasecitas y putumbum, se subían al bendito avión. Porque la velocidad que le puso a la guerra la tecnología fue la que hizo que Hitler se tomara Europa en días. No llegó a Inglaterra porque no se le ocurrió abrir otro frente, podía pelear ya en Rusia, no llegó a Inglaterra primero, porque bueno, él seguía el canal del Napoleón, ¿no? O sea que históricamente él estaba siguiendo quedarse primero con toda Europa y después él creía que se podía ir para Inglaterra y le salió la criada respondona porque ya los americanos se dieron cuenta, no, hombre, ya este man viene para acá. Porque yo no sé si ustedes saben, pero ya ellos habían tratado de atacar Europa, perdón, América, ya habían llegado a los bordes, ya ellos tenían esos comandados, porque acuérdense, no se podía llegar a la misma, una cosa era invadir Polonia en una sola semana, pero no había los tanques y los chécheres que hay ahora mismo para moverse lo más rápido posible. Los ejemplos los pongo porque seguimos con esto. Estamos en una era tecnológica, en una era de cambio, y es abrumador el cambio. Es abrumador, no hay para dónde escapar. Antes tú iniciabas una revolución y tú te ibas, voy a poner un ejemplo cualquiera, me iba a Costa Rica y ya yo esperaba que se acabara el revolú, pues, y regresaba de nuevo para mi casa. Los indígenas saben hacer eso fácilmente, y se suben a lo alto de la montaña, desaparecen por ahí, se calman las cosas acá abajo y entonces vuelven a bajar cuando ya. ¿Qué hacía Victoriano Lorenzo? Se encerraba por ahí arriba, que todavía uno puede ir a visitarlo, ahora lo visitamos en carro, el lugar donde se escondía Victoriano Lorenzo, y subimos en una horita de Penonomé para allá. Pero antes, Victoriano Lorenzo había que agarrar caballo horas para poder encontrarlo allá arriba. Ahora eso no pasa, nosotros no tenemos para dónde escapar. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro, ¡pum!, entra en estrés. Y suma estrés, y suma estrés. La primera regla, yo no sé si tienen alguna preguntita del marco este que quiero mostrarles. Si han quedado lo más sencillo posible, o si tienen alguna pregunta, porque les quiero dar un grupo de ejercicios muy, muy sencillo, que solo necesitan su cuerpo y respirar, y moverse, porque lo tienen que usar el día entero. Y lo tienen que usar si se bloquean frente a la computadora, si llamaron al hijo y el hijo nos contestó, decimos nosotros que mal, él también está en estrés, aquí todo el mundo está en estrés. Por eso ahora nos gobierna un poco gente estresada, que no quiero dar los nombres porque todos los tenemos correctamente identificadas, y miren lo que está pasando. Siempre es lo mismo, 4 gritos y alaridos, y entonces no hay diálogo, porque esos cerebros están en total estrés. El sistema reptiliano está que solo ladran, y lamentablemente son jefes de gobierno. Y si solo saben ladrar, ustedes ya saben lo que va a pasar, va a haber guerra, esa guerra se va a mantener, porque solo saben hacer eso. Entonces, si estamos claros en eso, vamos a darle los ejercicios, o quiero saber si tienen alguna preguntita. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? Ok, porque esto nos pasa todo el día, y recuérdenlo, y van a ver que cuando se pongan a pensar, se dan cuenta que el teclado se volvió otra, que nunca lo habíamos conocido bien, porque este teclado no es el de la máquina que usó Aida. El teclado de la computadora no tiene las letras en el mismo lugar, ni tiene todos los simbolitos de eso. El teclado del celular tampoco. Él es diferente. Por eso es que ahora se están inventando esto que Adriano nos prometió ayudarnos, que es la inteligencia artificial. Que también va a tener sus bemoles, porque entonces nos vamos a dejar gobernar por lo que diga la inteligencia artificial. Y vamos a saber menos todavía.
tenemos que aprender a regular nuestro sistema, es nuestro sistema, nosotros sí nacimos con un cuerpo perfecto, que todavía está en maduración. Entonces, para regular el mecanismo para acá arriba, yo tengo que activar mi corazón. Y yo les voy a poner un ejemplo, porque aquí todas son mamás casi, o tienen familia y tienen personas que aman mucho. Cuando uno se va a poner bravo con el hijo, o se va a poner bravo con el amigo, con la prima, con la mamá, etcétera, si tú llamas a tu corazón, las cosas, por lo menos, usted las deja, yo le llamo congeladas. Yo le digo a mis niños, cuando se van a poner bravos, pongan como en freeze, la pantalla que tú pones y que clic, y ahí está el paro, esa que usamos la pantalla y paramos la pantalla y nos vamos al baño y hacemos otra cosa y después seguimos con la película. Bueno, eso hay que aprender a hacer. Y Pausa. es pausa, es una pausa. Esa pausa se llama calma en la emoción. Esa calma va a producir que yo no siga alimentando al reptiliano, o sea, que no sigan las sustancias echando candela al fuego, porque les acabo de explicar, si se pusieron bravos con el hijo, con el marido, con el que sea, no están solo bravas con el hijo, están sumadas de COVID para acá todas las cosas habidas y por haber, porque el COVID sí le enseñó al cerebro a estar con miedo, nos entrenaron para el miedo. Si si no hubiéramos salido de la casa, quiero que entiendan eso con toda claridad. Si nosotros hubiéramos logrado romper el miedo, no hubiéramos seguido esas normas. Por eso había mucha gente diciendo, yo voy a demandar al gobierno, quien ha dicho que me pueden tener un fin de semana, pero lo que le dijeron a nuestro cerebro es, protégete aislándote, ten miedo. Ojalá fuera que el cerebro se protegió. Si al cerebro nos hubieran enseñado a proteger, perdón que me ponga la mano aquí, estaríamos usando sin ningún problema los barbijos, porque los veríamos como un protector. En cambio ahora, cuando uno ve a una persona así, le regresa al cerebro todo el miedo y ahora resulta que cualquier miserable gripe que teníamos todos los días y que la gente iba con todos los mocos, que tampoco estaba bien, pero entonces ya todo el mundo queda socorro. Imagínense qué complejidad tiene ahora mismo nuestro cerebro para calmarse, para entrar en calma, que te dicen que tienes COVID y todavía crees que te vas a morir. Ya de COVID no nos vamos a morir, porque ya existen las medicaciones para COVID. Pero como quedamos en el miedo, ¿me entendieron eso? El cerebro busca en este archivo del cerebro medio solo miedo. Tenemos lo que tienen en las películas, lo vemos continuamente, un trauma de guerra, así como tiene la gente que fue a Afganistán y eso, que oyen el motor de un helicóptero ahí arriba y ya creen que vienen bombas para acá abajo. Nosotros, en cambio, el helicóptero ni cuenta que no le damos cuenta del helicóptero, porque acá nuestro cerebro no lo tiene guardado de esa manera. Entonces, la primera pauta es identificar que vivo en estrés. ¿Quién es dueño de su calma? Cada una de nosotras. Por eso es que nos gusta tanto estar aquí, porque todas cuando salimos de aquí quedamos con otra herramienta, esa como dice Cory, una cajita de herramientas. Aida lo dijo antes clarito, yo quiero entrar porque todos los días yo aprendo, ahora me preguntan hasta si va a quedar grabado. Eso significa que buscan otra hora entera para escuchar en el día lo que está aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y decimos aquí, pintamos, hablamos del libro, lo que sea, nos encanta. El cerebro encuentra paz y tranquilidad. Por lo tanto, la primera regla de buscar paz es todo aquello que les guste y todas aquellas actividades sencillas que tenían nuestras abuelas. El que reza, porque el que le gusta rezar rosario, pero acuérdense que solo nos va a dar paz la actividad que nos gusta. Si nosotros, voy a poner el ejemplo del bendito rosario, porque el rosario es un diseño de la época medieval para tranquilizarse un poco de gente que estaba en las iglesias y no sabía ni qué hacer, se metían en la iglesia huyéndole a los benditos musulmanes y que había nada más que esperar allá adentro, porque allá adentro mujeres y niños eran los que estaban allá adentro.
Pero cuando uno agarra y va contando el Ave María, el Ave María, el Ave María, y bendito, y después el Padre Nuestro, y además hay que contar 10 para entonces ir al Padre Nuestro, y si verdaderamente te lo sabías, tenías que saber cuál era el misterio que era ese día. Los lunes era uno, el martes era otro, etcétera, etcétera. ¿Qué hace ese sistema? Regula el cerebro, porque como tienes que contar los 10, porque no te podías equivocar, eso era lo que decía la fe, entonces estamos bien. Por lo tanto, bordar, coser, cocinar, etcétera, todo va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo que medir, porque tengo que estar pendiente, ya puse la olla, no puedo dejarla quemarse, entonces el cerebro sale de lo que esté hablando o lo que esté pasando y comienza a recibir instrucciones. Y como comienza a recibir instrucciones, se va calmando. Pónganse a regar plantas, busquen hojita por hojita. Miren, simplemente porque tengo las hojitas ahí atrás en el escenario de mi querida amiga que tiene esa terraza tan linda. ¿Qué pasa? Agarren si quieren algodón y agua limpia y limpien hoja por hoja. Hagan lo que sea que cree una rutina tranquila. Y cuando ya sienten que se calmaron, entonces sigan haciendo lo que están haciendo. Eso con cualquier cosa que ustedes tengan. Pero recuerden, si no les gusta cocinar, no inventen hacerlo. Si no les gusta coser, no inventen hacerlo porque entonces se transforma en una actividad no agradable. Y el cerebro no la recibe. O si vamos a rezar Padre Nuestro por gusto, así, eso tampoco nos va a funcionar. Pero eso llama al orden inmediatamente. La segunda cosa es simplemente hacer ejercicio. El que sea, caminar, no tiene que ser, claro, si son sofisticados y es yoga y es todo lo demás, o todo lo que nos enseña de Tai Chi, luz, etcétera, que lo tienen ahí grabado, que lo pueden buscar. Eso, cuando, sobre todo, por ejemplo, Tai Chi Yoga, que tiene ejercicios tan complicados, además de que ellos activan áreas en nuestro cuerpo, la complicación del ejercicio, por ejemplo, yo les mandé hoy, porque tiene todo el resumen, de los sonidos que hay que hacer, el sh, el tz, etcétera. Ahí lo tienen grabado, hoy se los mandé. ¿Qué pasa? Como uno tiene que prestarle atención, que es lo mismo que estoy diciendo, si estuvieran contando cadenetas, habría que hacer 5 cadenetas, dar la vuelta, después un punto alto, después 16 puntos altos. Claro, o le pones atención a eso o tienes que soltarlo de nuevo. Aún soltarlo y ver que lo hicimos bien, entonces nos va a dar una cosa que se llama satisfacción y éxito. Y si tengo satisfacción y éxito, me pongo un ganchito y yo no lo hago tan mal. Y entonces voy a salir del cuadro. Pero quiero enseñarles también unos ejercicios muy, muy sencillos. El sistema más alto de nosotros está regulado por el nervio vago. El nervio vago, ¿por qué se llama nervio vago? Ahí abrieron algo que tiene una televisión ahí para que lo cierren por la bullita. Si nosotros regulamos el nervio vago, Adriano, fíjate si puedes apagar esa bulla. Entonces, si nosotros el problema no es la pantalla, sino el sonido, para que no se oiga que es demasiado. Entonces, si el nervio vago, que se llama vago, es el nervio espinal en realidad, pero el nervio se llama vago porque cuando empezaron a estudiar anatomía humana, los primeros estudiosos de anatomía humana, los primeros nervios que se detectaron y se trabajaron eran nervios que servían solo para una cosa, servían para visión, servían, el facial era el facial y solo se quedaba en la cara, y se encontraron un buen señor que salió desde el cerebro y se va hasta los intestinos, pasea por todos lados, inclusive es el asa que inerva nuestras cuerdas vocales. Y aquí tienen una clave de por qué sabemos que el nervio vago hace ese efecto. Él hace el efecto de los dos lados. Él te tranquiliza y él a la vez trae de nuevo esa emoción.
Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando uno va a un duelo, uno puede ir tranquilito, pero cuando va a dar el pésame, la voz muchas veces se quiebra, porque en realidad esa emoción está, tú la tienes, estás triste. Cuando vas a abrazar, en cambio, cuando abrazas, ¿por qué creen que nosotros cuando vamos a los lugares o cuando amamos a una persona o le damos un pésame o la queremos acompañar, lo primero que hacemos es que tocamos, abrazamos? Y de hecho, les voy a dar los ejercicios para el vago. ¿Y cuál es el ejercicio más importante? Que siempre les enseño. Tocar con la mano derecha acá, porque cuando uno toca acá abajo, yo estoy agarrando corazón. O sea, que yo estoy entrando. Acuérdense que hay que activar el corazón. Me aprieto acá atrás y bajo un poquito y respiro 3 veces. 1, bien profundo. 2, y ahora el tercero, hacen y bajan los brazos. El tercero, ¡fua!, se relajan totalmente. Si lo hacen, se van a dar cuenta que enseguida uno siente un poco de calma. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Si les voy a dar, me voy a poner aquí, aprietan por la base aquí más o menos a nivel de los senos, que me puse hoy este suétercito para poder hacerlo. Frótense, aquí hay una cosa que se llama timo. Lo más seguro es que las que están haciéndolo les duela. Háganlo y háganlo y se van a dar cuenta. Siempre en sentido de las manecillas del reloj o al revés, o sea que hacen 1, 2, 3 para un lado y 1, 2, 3 para el otro lado. Puede ser que el solo apretar les duela, pero sigan haciéndolo hasta que por fin ese malestar se va. Y luego agarran las manos y presionan el pecho en la misma posición que teníamos en antes. Encurvan un poquito y presionan el pecho fuerte, fuerte. Y ¡plaf!, relajan. Presionan el pecho, pueden hacerlo inspirando, ¿no? O sea que cuando inspiran, y ahora, y sueltan. Inspiran y sueltan. Inspiran y sueltan. Todos háganlo siempre en grupos de 3. Cada vez que terminan de hacer cualquiera de estas inspiraciones, como las otras que les acabo de enseñar, vuelvan a su respiración normal por un ratito, porque si están demasiado bravas en ese momento, o están muy alteradas, o la noticia las superalteró, ustedes van a sentir que hasta las manos les pueden estar vibrando. Pero poco a poco la calma va a llegar, porque poco a poco, entonces las sustancias que estamos tratando de relajar, ellas se van a relajar. Esto lo pueden hacer con los niños también. Cuando los ven muy bravos, los aprietan, o los envuelven como si fuera una mantita, como si fuera un rodillito, y entonces los envuelven en una sábana, y los van tocando y tocando y tocando, y el niño supera su miedo, o ustedes mismas. Ahora mismo hay en el mercado, literalmente, mantas que tienen plomitos, tienen peso, y ese peso usted se lo pone sobre su cuerpo y se siente mejor. No tengo ningún almohadón aquí a mano y no me quiero parar porque estamos continuando. Ustedes pueden agarrar también un almohadón de esos que tienen en los sofás y aprietan el almohadón contra el pecho de ustedes. Ese peso da calma, es lo mismo que el abrazo. Por eso es que el abrazo da ese efecto. Pero como a veces hay que abrazarse uno a uno mismo. Y la otra, que va a llamar al nervio vago muy rápidamente, es se frotan las manos. ¿Se acuerdan que también Luz nos enseña mucho? Por eso ustedes ven que cuando salimos de las sesiones de Tai Chi, estamos hechas a otras personas. Frotamos y frotamos y frotamos y lentamente nos acariciamos la cara. Nos acariciamos la cara hasta que ya note más caliente. O sea, que lo hacemos suave. Recuérdense, nos estamos acariciando. Esto es al revés. O sea que nos acariciamos. Lo mismo que nos podemos frotar las manos y una mano acaricia a la otra.
despacito, que es lo mismo que cuando una persona se acerca a nosotros, nos saluda, y ahí viene el éxito de los saludos, o cuando tú te acercas a una persona y le aprietas las manos y se las agarras porque quieres ayudarla. O sea, están conversando y ella es tu amiga, o no es tu amiga, pero es una persona que se acercó a ti y tú, pláquete, agarras sus manos. Al agarrar sus manos, tú regulas, porque cuando hacemos esto aquí, estamos regulando el aparato circulatorio. Si nosotros somos inclusive hipertensas y sabemos que nos pusimos más tensas de lo que debíamos hacer, esto de frotarnos las manos y acariciar nuestras manos por arriba y por abajo, por arriba y por abajo, una palma con la otra. Por eso ustedes tienen también una sesión que yo les di con muchos ejercicios, jalarse los dedos, tocarse los pulgares, todos esos ejercicios nos activan. Pero yo les quiero dejar este grupo porque son muy fáciles de hacer, aún en el momento que tú estás oyendo la noticia o que estás esperando en un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a repetir, pero solo uno a la vez, o sea que el abrazo que siempre hacemos, la presión que ejercemos acá y calentar las manos y tocarnos, y calentar las manos y tocar una mano con la otra. Porque quiero que les queden, son ejercicios sencillos, podemos estar sentadas, si la persona con la que estamos hablando nos pregunta, pero usted se volvió loca, usted dígale, oiga, usted haga lo que yo estoy haciendo y va a ver que usted se va a calmar y después podemos comenzar a hablar. Y por último, ejercicios de respiración. O sea que hacemos inspiraciones bien profundas, 3, nos ponemos igualitos, sin hacer el otro movimiento, pero nos ponemos igualitos, hacemos las manos también, las manos inspiran con nosotros y se vienen para acá. Y las soltamos, lo soltamos sobre el regazo, o sea que cuando hacemos abrimos las manos. Cuando hacemos este tipo de ejercicio, nosotros podemos inspirar paz y expirar estrés, lo que sea que nos moleste en ese momento. Vamos a suponer que acabo de recibir la noticia de lo de Pakistán, entonces yo hago, aquí estoy pensando en paz, y acá digo, guerra, para que yo le meta al cerebro las palabras que en realidad ya están gobernando al cerebro, pero ya le metí paz, y ya yo boté guerra. Entonces el cerebro, acuérdense que el cerebro es ciego, sordo, mudo, se lo he explicado de todas las maneras posibles, pero él sí nos obedece a nosotros. O sea, y por eso es tan bueno el rosario y todas las palabras que repetimos, paz, paz, paz. Otro ejercicio bien bonito es solo buscar palabras bonitas. O sea, que nos decimos en nuestra mente mientras estamos inspirando, vamos a buscar palabras lindas. Por ejemplo, flores, nubes, paseo, agua, piscina, las que querramos, pero negamos cualquier palabra que sea en negativo. Y eso, nuestro cerebro se va metiendo el mensaje. Es lo mismo que simplemente porque estoy viéndole la cara a Aida, yo amanezca y diga, concho, hoy sería un día bien bonito. Ayer yo estaba en la piscina y yo les mandé una foto, y porque yo decía que, conchale, ¿cuándo será que de nuevo podamos compartir un día de playa, un día de descanso, etcétera? ¿Qué hice yo? Mandé una foto. Porque con la foto comparto, y Aida y todo el mundo me contestó, oye, qué lindo, qué rico que estás allá. El cerebro enseguida dice, ya yo estoy con ellas. Así como hacemos nosotros aquí en virtual. Ya nuestro cerebro aprendió a hacer eso, como testimonio ante Aida. Cuando el doctor le dijo que tenía el virtual, ella sí dijo, perfecto. Otra persona, en cambio, porque a mí me lo dicen, yo uso mucho eso con los padres de familia, y hay personas que te dicen, no, doctora, yo necesito verla a usted en físico. Y conchole, entonces la cita se quedó para mañana, para traspasado, después fue el día libre, y después ya viene sábado y domingo, y cuando yo acuerdo, la cita del martes quedó para el otro martes. Y hubiéramos podido arreglar el problema. Entonces,
Las claves son muy sencillas, es simplemente volverle, las de oxigenación y las de presión tienen que hacerlas. Se me olvidó otra que es bien sencillita, y es que se agarran las orejas y las jalan. Agarran la oreja desde aquí, desde el principio del lóbulo, se la van llevando con los 2 dedos y la jalan. Este es uno de los estímulos del vago más importantes que hay. Ustedes ven inclusive que ya nuestras abuelas nos jalaban las orejas y la gente se calmaba, porque se calmaba. Jalan su oreja con toda calma, claro, sin hacernos daño, pero tienen que presionar, porque lo que hay que hacer es presionar. Pueden presionar nada más los lóbulos también. Si en un momento, para que no se me olvide, ustedes agarran una rabia y tienen esos aretes que ya casi no hay, gracias a Dios, esos que hacen una presión sobre la oreja, quítenselo. Muchas veces eso, o las bandas que usamos en la cabeza, o se las tiran por lo menos para atrás como acabo de hacer yo, o quítenselas, porque eso nos está presionando. Y entonces no nos está ayudando a oxigenar, porque todo lo que estamos haciendo es manejando mejor oxigenación y tratando a la vez de todos estos puntos especiales que hay. Activen, todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes son activadores del vago. Y les voy a dar una fantástica noticia. Hacer todo esto también crea una regulación metabólica. O sea que si ustedes agarran estos ejercicios y los hacen de verdad a diario, nuestro propio metabolismo se comienza a regular. Y vamos a poder dormir mejor. Por ejemplo, esto de presionarnos así y ponernos las mantitas y esos son ejercicios que no voy a decir que inmediatamente nos va a dar sueño, pero si lo hacen de una manera sistemática, porque aquí Audi sé que me va a dar la razón porque son los conocimientos de ella también, nada que hagamos de esta manera va a ser automático. Esto no es una pastillita que yo me tomé y 3 minutos después me duermo, pero sí les aseguro que todos estos sistemas nos regulan. Y como nosotros tampoco queremos vivir de pastillita, pero tampoco nos queremos morir de un infarto, queremos vivir sanas, porque la mente de nosotros debe estar siempre, no sobre el hecho que vamos a morir, sino que vamos a vivir con el mayor bienestar posible. Hay que alejar eso de que ya cumplí 80 años, por eso a veces la gente no quiere ni celebrar cumpleaños, porque si celebra cumpleaños ya tiene un año más. Bueno, un año más de vivir, no cuántos menos voy a vivir, sino ya tengo un año más de vida, un año más que Dios me concedió, el sistema que tu mente pueda hacerlo con felicidad. Imagínense que esto ya ahora, por ejemplo, en medicina para acá en gerontología, a las personas adultas mayores que entran en crisis muy grandes, uno trabaja se llama diario de vida, o sea, para que la persona vea eso que hoy nos enseñó Adriano de una manera maravillosa, todas las cosas que sí hemos hecho, toda la trayectoria esta maravillosa de vida, donde hemos ganado tantas experiencias que nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuántos teléfonos hemos usado, cuántas lavadoras. Por eso yo me fui a más atrás de la computadora. Ahora nosotros usamos el horno aquí, que acabo yo de comprar acá en mi casa en la playa, un horno que se cambia sirve para hervir, sirve como horno, sirve como el bendito air fryer, etcétera. Y yo veo que los muchachos jóvenes que llegan aquí me preguntan, tía, ¿y esto qué le muevo? O sea, que significa que yo también les puedo enseñar todas las modalidades del bendito horno. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que estar atentas y cuidadosas todos los días de hacer, porque no quiero dejar, y sé que ya estamos fuera de horario, no quiero dejar de decirles que esto lo tenemos que hacer sistemáticamente, porque estamos en una crisis social como nunca había vivido la humanidad. Porque ahora sí tenemos guerra mundial, tenemos pandemia mundial, todo es mundial. Nos enteramos de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en la isla no sé qué. Vivimos con el celular buscando dónde está el lugar que nos están hablando.
Entonces tenemos que estar claros que el bombardeo sobre nuestro pobre cerebro no puede, él no puede con eso. Nosotros somos hijos de una guerra muy grande y se peleó, acuérdense que la guerra, y todavía están hablando de ojivas nucleares y los otros días me dijeron que las ojivas nucleares de ahora son 100 veces más desastrosas que Hiroshima. Y si explota uno de esos bichos va a explotar el mundo, porque ya yo no sé cuál va a ser su situación. Entonces, si nosotros nos agarramos y de verdad nos damos paz, esa cosa maravillosa que tenían nuestras abuelas. Yo me acuerdo mi abuela rezando, ella rezaba, nada más que movía la boca. Y esa mujer hasta cantaba ahí con el taradeo. Y me imagino que se calmaba, porque la vida de ella tampoco fue fácil. Pero nosotros hemos perdido esas herramientas y además tenemos el bombardeo. Todos estos celulares y bichos nos dan a nosotros una cantidad de dopamina horrible alrededor de nosotros todo el día. Y eso es un adictivo. Y nos los echamos adentro de nuestro cerebro. No sabemos la cantidad, porque no hemos ni siquiera entrado a eso, de sustancias tóxicas que nosotros tomamos por la piel. Las cremas que nos ponemos en la cara, los papeles que tocamos por todos lados. Yo veo la cara de Audi cómo hace clic, 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 porque es así. Ustedes no tienen idea de la cantidad de toxicidad que hay alrededor de nosotros, las comidas que comemos, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla. Los ejercicios estos o las activaciones, yo les he dado a ustedes ejercicios tan sencillos como que cuando todas las mañanas me estoy duchando, piense que todo me está llegando desde el cielo y es armonía lo que me está cayendo encima de mí. Pero nosotros lo que hacemos es que salimos de ese baño en 2 minutos. Y entonces nos perdimos el calorcito ese rico, el agua que nos cayó encima. Así mismo es caminar adentro del agua en la piscina, meternos ahí dentro del agua tranquila, y si tenemos una tina nos metemos. Hay una serie de actividades diarias que si nosotros las hacemos porque sí, tengo que decirles claramente, si no entra la conciencia en lo que estoy haciendo, es por gusto estarlo haciendo. Si yo me toco aquí como quien toca nada, es casi como si me cachetearan, da exactamente lo mismo. Si yo no tengo conciencia en mi respiración, por eso es tan importante contarlas. Por eso yo siempre les digo, hagan 3, de 3 en 3. Entonces uno toma conciencia de que está respirando. Y esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Porque ustedes en ese momento, es como toda la actividad que hacemos ahora en esto, que ya nuestro cerebro sí lo tiene identificado como una actividad positiva. La razón fundamental por la que ustedes aprenden cosas, que todos aprendemos cosas en esta actividad, es porque la tenemos identificada como positiva. Al estar identificada como positiva, ¿qué es lo que los muchachos no identifican? Ellos no quieren clases con pantalla, porque en la pantalla hay juguetitos y muñecos y juegos, pero eso que aparece un profesor no les llama la atención. Aprender algo ahí a través de la pantalla, no. Suficiente con la guerra que significa ir todos los días para ellos para la escuela. Que es una mala dinámica que se ha originado de las escuelas y que nosotros también heredamos. Por eso es que todo lo que hemos aprendido en la escuela tampoco lo identificamos como, oye, yo soy una universitaria, yo sé cosas. Tampoco nos ponemos el bendito ganchito, pues. Y sigo haciendo cosas y todo lo que ya les contó Adriano desde el punto de vista de él, y que sé que va a ser muy bueno. Por eso fue que lo uní, porque esto empezó, Aida, por una conversación muy sencilla de Aida y mía en la mañana, y nos fuimos uniendo y lo pude enlazar a los ejercicios, porque de veras que en esta semana he pensado mucho que realmente, debido a la gran crisis que tiene Panamá, que no se va a arreglar ni en un día ni en 2, la crisis es sistémica, pues está demasiado en el, y así están los Estados Unidos, y los Estados Unidos son, mi hermana siempre tiene una expresión para decir que si en los Estados Unidos tose, a nosotros nos da neumonía. Ahora imagínense que si allá ya tiene neumonía, ¿qué nos va a dar a nosotros y al mundo entero? Entonces ahora resulta que tosió Rusia, tosió China, pues el cerebro debe estar diciendo qué ojiva nuclear va a explotar
en cualquiera de estos días, aunque ustedes no lo comprendan así, y estamos en un nivel de incertidumbre brutal. Así que por eso quería que darles esta clave cortita, pero también un entendimiento, porque ustedes sí pueden ante el momento decir, cónchole, ya se desató mi reptiliano y lo tengo que calmar, para decir una cosa sencilla. Porque los reptiles muerden, pues. ¿Ustedes por qué creen que nosotros le tenemos tanto miedo a una miserable cucaracha que solo hay que pisar? Yo hay momentos que cuando una cucaracha, yo se los voy a confesar, está grande de verdad, yo no me atrevo a pisarla. Y ustedes saben qué tamaño tiene la bendita cucaracha. No llega a ser más grande que mi dedo, pero mi miedo a los insectos es superior a saber que yo soy corpulenta y que me basta un matamosca para matar a la bendita cucaracha. Ni siquiera tengo que tocarla porque ya hay una herramienta que se llama matamosca que me sirve para matar los bichos que están a mi alrededor. Eso es porque nuestro cerebro reptiliano siente miedo y siente un miedo atroz y se paraliza también. En vez de volverse más bravo, él se paraliza y se acabó. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita, si les gustó, si les he logrado aportar algo, porque sé que las cosas están muy difíciles. Gracias, Norma. Ya Norma me está aplaudiendo ahí, así que estamos todas contentas. Sí, me encantó la clase, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Se las voy a mandar ¿Vieron que, también. Espero vieron que hayan piensan que es una motivadora. clase? Doctora, usted es muy motivadora, encantada de escucharla. Uno no se aburre. Gracias, Manuelita. Que lo que quiero es que seamos más felices todavía todos los días. Y sé que estamos en una crisis. Nadie se esperaba que Panamá a 9 meses, no sé cuándo entró el presidente, que era como todo nuevo presidente como una nueva noticia. Entonces, lo haya elegido uno dice, bueno, ahora las cosas van a cambiar. Entonces, encontrarnos en tan poquito tiempo en esto, es lo mismo que ha pasado allá en los Estados Unidos, Aida, sea como sea, la gente hasta te dice, pero es que Trump no es el Trump de antes, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, el cerebro está en un nivel de incertidumbre total. Y esto no se va a solucionar de un día para otro. Tenemos que volver a todas esas herramientas que usamos. La pandemia nos unió por eso. Cada sesión nuestra era algo que nos dejaba una motivación y codificábamos eso como algo bueno. Entonces, se me ocurrió, digo, no, yo voy de nuevo primero a explicarles, porque yo sé que todas aquí somos mujeres muy capaces y muy profesionales. Entonces, ya identificar que yo estoy alterada porque está alterado mi cerebro y no es que yo no conozca la pieza de la computadora, o esté brava con el presidente, o esté brava con los que cerraron la calle, lo que sea, los policías, se fue la luz, etcétera, etcétera. Si yo inmediatamente que se va la luz, ya dejé velas cerca, una vela en cada cuarto, no sé, lo que quieran, comiencen a tomar herramientas ante las cosas que pasan todos los días. Si se va el agua, tengan aunque sea un baldecito de agua ahí adentro del baño todos los días para saber qué. Pues tú le vas a decir a tu cerebro, no importa, yo tengo agua fría en mi refrigeradora, porque ahora a veces no tenemos ni el agua guardada, porque miren que eso fue lo que pasó en España, que la gente no tenía ni comida. ¿Por qué no guardamos comida? Porque hay gente que come todo el día en la calle, todo lo compra en la calle, sobre todo en esos lugares. Doctora, y similar el robo que hay en la asamblea. Eso duele. Mire, ahí está la Tanta palabra. pobreza, tanta necesidad en nuestros campesinos, en nuestros indígenas, que todavía tienen las aulas, ranchos, que no ha llegado nada por allá y se están robando tanto dinero por todos lados, no solo en la asamblea. Están oyendo que la voz de Manuelita va cambiando, porque está aplicado el dolor que ella siente. Es un ejemplo muy claro de lo que yo les expliqué.
Ella es una maestra, ella es una persona que vivió en el campo, ella conoce lo que está pasando y ha visto gobierno pasar y esto nada, no cambia. Entonces, lógicamente, en su voz, eso que está en su voz está en su cerebro. Ella a su corazón le tiene que dar calma, porque es un duelo lo que ella está viviendo. Y lo vivimos todos los que sentimos esto. Y eso está todo el día, 60 chécheres. El Instagram de Panamá está hecho una locura, ¿verdad, Manuelita? Ya yo no quiero ni entrar al bendito Instagram. Pero hay que entrar de vez en cuando porque ahora ya hemos llegado a un nivel que entonces ni las noticias nos dan información. Entonces es solamente ejemplos para que sepamos el bombardeo horrible que tenemos nosotros en un cerebro lleno de miedo. Démosle paz al cerebro. No dejen que el cerebro entre en incertidumbre, porque si el cerebro entra en incertidumbre, nos gana la batalla, él es el que nos comanda. No, es como cuando nos declaramos viejas o que nos vamos a morir, pues claro que nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir definitivamente, un día también nacimos y así es, un día llueve y otro día no llueve, pues, y así es la vida. Entonces hay que disfrutar cuando no llueve y a veces cuando llueve, entonces aprovechar, bueno, como no voy a salir a la calle, no sé, voy a hacer dulces ricos, me voy a poner a bordar, tengo una tarde para coser, etcétera, etcétera. Y ir calmando nuestro cerebro, pero no dejarlo que la ansiedad nos lleve. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo. Y Adriano, ahora sí para el tema para comenzar, del estrés a la calma, sí. Así es, del estrés a la calma. Muchas gracias. ¿Ya puedo dejar de grabar? Ya puedes dejar de grabar. Listo.